Sesión 4. Pruebas estadísticas. Objetivo de la sesión. Conocer la prueba de normalidad tomando en cuenta el test pertinente en función a la distribución de los datos, es decir, si cumple el supuesto de normalidad. Asimismo, aprenderemos a usar las pruebas paramétricas y no paramétricas. Contenidos. Prueba de normalidad. Veremos en primera instancia las pruebas de normalidad, como es el caso de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilks. Luego desarrollaremos las pruebas paramétricas y no paramétricas. Prueba estadística. En la estadística existen dos grandes campos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En este punto ya nos encontramos en la estadística inferencial, es decir, para la contrastación de las hipótesis. En este caso, existen dos grandes campos dentro de la estadística inferencial para la prueba de hipótesis, las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Esto tiene que ver, en primera instancia, si la distribución de los datos cumple el supuesto de normalidad. En este caso, si el p-valor es mayor a 0.05, entonces se está concluyendo de que sí cumple la distribución normal. En consecuencia, se aplicará pruebas paramétricas. Caso contrario, se aplicarán pruebas no paramétricas. Dentro de las paramétricas tenemos la t-de-Student para muestras independientes, la t-de-Student para muestras pareadas, la correlación de Pearson y el análisis de varianza. Para las no paramétricas tenemos la U de Mann-Whitney, la t de Wilcoxon, la correlación de Spearman, Kruskal-Wallis, el chi cuadrado y el McNemar. Prueba de normalidad. Antes de utilizar la prueba para contrastar nuestra hipótesis de investigación, se debe primero hallar la prueba de normalidad. En este caso, la hipótesis a contrastar son las siguientes. La hipótesis nula. Los datos analizados siguen una distribución normal. Y la hipótesis alterna indica que los datos analizados no siguen una distribución normal. Existen dos tests para hallar la prueba de normalidad. El test de Kolmogorov-Smirnov y el de Shapiro-Wilks. ¿Cuándo utilizamos el test Kolmogorov? Cuando las muestras de estudio son grandes, es decir, mayor o igual a 30 casos. De Shapiro-Wilks utilizaremos si nuestro estudio tiene una muestra menor a 30. En este punto los autores no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen 35 y otros dicen 50. Nota, si el p-valor es mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula. ¿Y qué es la hipótesis nula? Dice que los datos analizados siguen una distribución normal. Si el p-valor es menor a ese número, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, en el cual indica que los datos no siguen una distribución normal. Finalmente, si el p-valor es menor a 0.01, rechazamos la hipótesis nula de manera altamente significativa y concluimos, al igual que la anterior, que los datos no siguen una distribución normal. En resumen, cada pruebas paramétricas y no paramétricas tienen unas equivalencias. Por ejemplo, si mi trabajo de investigación tiene que ver con la comparación de dos medias independientes entre una variable numérica y una categórica, si existe normalidad, utilizaremos pruebas paramétricas como la t-de-Student para muestras independientes. Y su equivalente, cuando no existe normalidad, utilizaremos una prueba no paramétrica equivalente llamado U de Mann-Whitney. Si quiero comparar dos medias relacionadas, un antes y un después, como por ejemplo un pretest y un posttest, si es paramétrica utilizaré la t-de-Student para muestras pareadas. Su equivalente en las no paramétricas es la t de Wilcoxon. Si voy a hallar un estudio correlacional, si es paramétrica utilizaré la correlación de Pearson. Y si es no paramétrica, utilizaré la correlación de Spearman. En el caso que son mayor a dos medias entre una variable numérica y otra categórica, utilizaré el análisis de varianza. Si no es
paramétrica, utilizaré la prueba Kruskal-Wallis. Para dos variables categóricas no existen las pruebas no paramétricas, perdón, en las pruebas paramétricas. Y en las no paramétricas existe el chi cuadrado. Para dos proporciones no existen las paramétricas, en tanto en las no paramétricas se utilizaría el McNemar. Vamos a ver un ejemplo aplicativo. En este caso, el título de tesis dice efecto del aprendizaje basado en proyectos en el logro de habilidades intelectuales en estudiantes del curso de Contabilidad Superior en una universidad pública de la región Huánuco. La hipótesis general que se ha planteado es la hipótesis alterna y la hipótesis nula. La hipótesis alterna indica que la aplicación del aprendizaje basado en proyectos tiene efectos significativos en el desarrollo de habilidades intelectuales en estudiantes del curso de Contabilidad Superior en una universidad pública de la región Huánuco. La hipótesis nula niega tal afirmación, el cual indica lo siguiente: la aplicación del aprendizaje basado en proyectos no tiene efectos significativos en el desarrollo de habilidades intelectuales en estudiantes del curso de Contabilidad Superior en una universidad pública de la región Huánuco. El diseño de investigación de esta tesis es el preexperimental, mediante la técnica del pretest y el posttest. El esquema es el siguiente. Se trabajó con un solo grupo. El O1 significa la aplicación del pretest, que en este caso fue una prueba de rendimiento. X significa el programa de intervención, que en este caso fue la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, que duró más o menos 2 meses. O2 significa el posttest, que se tomó como una prueba de rendimiento una vez terminado el proceso de intervención. La idea de esta metodología es que aplicando un programa de intervención como es el aprendizaje basado en proyectos, en el posttest, el puntaje promedio debe ser mayor al pretest. Eso significa entonces que el experimento tuvo éxito. Pero antes de aplicar o conocer qué pruebas estadísticas voy a utilizar para la constatación de la hipótesis, debo hallar la prueba de normalidad. En este caso voy a usar el paquete SPS. Me voy a analizar, pongo explorar, luego me va a salir esta ventana, voy a poner el pretest y el posttest. En realidad debería poner las diferencias, pero lo estoy haciendo porque a veces nos vamos a enfrentar a este tipo de casos. Luego habilito en esta ventana detalles y hojas, histograma, y también habilito el gráfico de normalidad, que es lo que quiero hallar. Y luego pongo en continuar. En continuar entonces me salen estos resultados. Pero vamos a ver aplicando el SPS. Abro el SPS. También voy a abrir la base de datos que ya lo tengo construido en Excel para poder copiarlo al SPS. Entonces aquí están los datos en el Excel. ¿Cuántos estudiantes han entrado al experimento? Son 30 estudiantes. El pretest vendría a ser una prueba de rendimiento que se aplicó al inicio, es decir, antes de la aplicación del programa de intervención denominado aprendizaje basado en proyectos, y estos son sus promedios. Luego se aplicó el ABP, más o menos 2 meses, y al final se aplicó un posttest, que es una prueba de rendimiento, y como pueden observar, estos son los promedios de los 30 alumnos. Asimismo, pueden ver de que en el posttest los promedios son mayores. Por eso la diferencia entre pretest menos posttest me sale menos 6 en este caso. Me sale negativo. Significa entonces, cuanto es negativo y más alto el número, significa que en el posttest los promedios son mejores que en el pretest y por lo tanto el programa de intervención ha tenido éxito. Lo que voy a hacer entonces es copiar estas 3 columnas de datos al SPS. Control C, vamos al SPS, Control V, y tenemos copiado acá, solamente que nos falta modificar las variables. En la parte inferior
ven ustedes estos dos botones y me voy a la vista de variables y acá comienzo a renombrar. El primero era pretest, el segundo era el protest y el tercero la diferencia. También debo modificar la unidad de medida, que en este caso, como son promedios, es una variable cuantitativa numérica, ponemos escala. Regreso en la parte inferior izquierda, en vista de datos, y ahí están renombrados. Bueno, vamos a hallar entonces el test de normalidad. Me voy a analizar, estadísticos descriptivos, explorar, y en este caso pongo el pretest y el posttest. Me voy a gráficos, activo histograma, y también gráfico de normalidad, que es el objetivo. Pongo en continuar y pongo en aceptar. Entonces, podemos ver algunos datos adicionales. Esto todavía no es la prueba de normalidad. Son datos adicionales, pero hay que saberlo interpretarlos. Podemos ver acá que el pretest y el posttest son 30 casos, no hay casos perdidos, por lo tanto ha procesado el 100%. En este cuadro vemos los estadísticos descriptivos, como la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, etc. Lo que yo debo ver es la mediana. La mediana me dice aquí que es 6 en el pretest y en el posttest me dice que la mediana es 14. ¿Qué significa eso? Es decir, que es mayor. Significa que el programa de intervención experimental ha tenido éxito, porque los promedios o la mediana, en este caso, en el protest, es mayor al pretest. Acá está la normalidad. Y vamos a regresar al PowerPoint porque ahí tengo el pantallazo, que es lo mismo. Y acá vamos a analizar. Bueno, me sale en el pretest, me sale 0.093. Y para el posttest me sale 0.002. ¿Qué dice la teoría? Dice que si el p-valor es menor a 0.05, significa que los datos no siguen una distribución normal. En este caso, el posttest me está arrojando un valor menor a este estándar y en consecuencia puedo decir que no sigue una distribución normal. Sin embargo, en el pretest me sale el p-valor mayor a 0.05, por tanto sí sigue una distribución normal. Cuando se enfrentan a este tipo de casos, basta que uno no cumple el principio de normalidad, se considera para todos, entonces, que la distribución de los datos no sigue el supuesto de normalidad. Por lo tanto, se deben aplicar pruebas no paramétricas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta acá. Como la muestra de estudio es igual a 30, en nuestro caso, y como la teoría nos dice de que si es mayor o igual a 30, se debe utilizar el Kolmogorov-Smirnov. Entonces, por lo tanto, debemos observar acá. Pero acá también me sale igual. Para el posttest me sale que no cumple el principio de normalidad y para el pretest sí cumple el principio de normalidad porque es mayor a 0.05. Pero como hemos indicado, basta que uno no cumpla, se considera que los dos no siguen una distribución normal. Por tal motivo, se recomienda utilizar una prueba no paramétrica. Ahora bien, vamos a regresar al SPS nuevamente y voy a analizar la prueba de normalidad, análisis descriptivos, explorar, voy a poner restablecer y voy a hacer ahora con la diferencia. ¿Por qué con la diferencia? ¿Cuál es la importancia? Porque la diferencia viene a ser el resultado de estos dos. No olviden que hemos restado el pretest menos el posttest. Entonces, en este caso la diferencia vendría a ser, digamos, el resultado de estas dos variables. Me voy a gráficos, activo histograma y gráfico de normalidad, continuar y aceptar. Bueno, como ya expliqué, es los mismos datos,
me voy a concentrar en la prueba de normalidad. Como pueden ver acá, me sale 0.440 en Shapiro-Wilk y 0,199 en Kolmogorov. Pero regresemos al PowerPoint porque ahí tengo un pantallazo, es lo mismo de los resultados, y podemos ver lo siguiente. Hemos dicho que vamos a utilizar la prueba Kolmogorov-Smirnov. Entonces me voy a concentrar acá. Como pueden ver, la columna que dice significancia se está refiriendo al p-valor. Y me sale 0.199. Esto significa que es mayor a 0.05. Y la teoría me indica si es mayor a 0.05, entonces los datos siguen una distribución normal. En ese sentido, se debe usar una prueba paramétrica, como la T de Student. Entonces, en el anterior caso, podemos ver aquí que me sale que los datos no siguen una distribución normal. Por tal motivo se recomienda usar una prueba no paramétrica. Pero, aplicando la variable diferencias, me sale todo lo contrario. Entonces, ¿cuál de estos tres debo tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta lo que es las diferencias. El anterior lo puse para saber cuando nos enfrentamos a dos casos, en el cual uno sigue una distribución normal y el otro no sigue una distribución normal. Entonces, cuando eso ocurre, hemos dicho de que se considera a todos que los datos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, entonces, en este caso, vamos a utilizar pruebas paramétricas como la T de Student, porque el test Kolmogorov-Smirnov, el valor de significancia o el p-valor está saliendo mayor a 0.05.